Pues vamos a empezar con la presentación. Voy a presentar yo, coordina la doctora Doris, y pues un agradecimiento al ingeniero Cortés por la asesoría en el análisis del artículo. Y bueno, el índice, que es lo que vamos a ver pues el día de hoy. Vamos a ver primero la atención, qué es la atención, los tres aspectos que afectan a la atención, cuáles son los circuitos cerebrales que están relacionados con la atención, qué se necesita para que la atención sea eficaz, la neurobiología del TDA, cuáles son los factores de riesgo, su neuroimagen y las disfunciones cognitivas del TDA. Después vamos a ver la neurobiología del trastorno bipolar, neuroimagen igual y las disfunciones cognitivas, y por último vamos a hablar del artículo principal. Bueno, vamos a hablar primero de la atención, espero que no se queden así. Ajá. ¿Qué es la atención? Bueno, antes de definir la atención, primero vamos a hablar de estos tres aspectos. Para la atención, primero se necesita un nivel de activación. El nivel de activación pues debe de ser óptimo para comenzar el proceso de atención, o sea que si estamos cansados, somnolientos, son las 8 de la mañana en viernes, pues es más difícil que pongamos atención. Después necesitamos seleccionar cierto estímulo y dejar de lado otro estímulo que no queramos poner atención. Este aspecto está relacionado con la conciencia. Y hablando del control, que también se necesita, es central para la generación de una conducta voluntaria, está relacionado con una inhibición de la respuesta automática. Ok, entonces, ¿cómo podríamos definir la atención después de entender estos tres aspectos? Es un constructo multidimensional que habla de un estado en donde se necesita un nivel óptimo de activación para permitir seleccionar la información que queremos priorizar para controlar el curso de nuevas acciones. Y hablando de la activación de la atención, se puede activar de manera endógena o exógena. Endógena se da por la motivación y se le conoce como atención sostenida. Este es, por ejemplo, cuando nosotros es más fácil poner atención en un tema que nos interesa que en un tema que no nos interesa. Exógenos se da por cambios en el estímulo y también se le puede conocer como preparación, y es como cuando suena la alarma sísmica, entonces todos pues ponemos atención. En cuanto a la selección de la atención, también se puede dividir de manera exógena o endógena. Exógena se llama stimulus driven, o es lo que se conoce como atención de abajo hacia arriba, y nuestra atención puede cambiar automáticamente por un cambio abrupto del estímulo. Es como cuando vamos manejando y se pone el semáforo en rojo, ¿sí? Es algo exógeno, no depende de nosotros. Y el otro es el endógeno, que se llama goal directed, y es la atención que se llama top down o de arriba abajo, y es cuando la atención puede cambiar por la relevancia que tiene nuestro objetivo actual. Es como, por ejemplo, cuando quedamos de ver a una amiga en un centro comercial o algo así, y sabemos que va de verde, entonces nos vamos a enfocar solo en las personas que van de verde. Y hablando del control de la atención, es un proceso voluntario y endógeno que está relacionado con la detección consciente, la inhibición y la resolución de los conflictos. Aunque ahorita para exponerlo lo diferenciamos como en estos tres aspectos, pues obviamente en la vida diaria es difícil que se diferencien entre sí, porque los tres aspectos pues estamos todo el tiempo usándolos juntos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tres circuitos cerebrales de la atención. Primero, ¿cómo se sacaron estos circuitos? A estos pacientes se les hizo a
los pacientes una prueba llamada ATN, que mide el nivel de atención dividido en estos 3 circuitos, en el de alerta, orientación y ejecutivo. Es una prueba que dura como 30 minutos y se hace en computadora y van seleccionando las respuestas. Y ya mediante la velocidad de respuesta y que esté correcta o no, ya van relacionándolos con estos circuitos. Y bueno, entonces son 3 circuitos los que están relacionados, es el de alerta, orientación y el ejecutivo. El de alerta se encarga de cómo el organismo llega y mantiene el estado de alerta, como lo dice su nombre, y está relacionado con el neurotransmisor de norepinefrina. La orientación está relacionada con la activación de la selección de la atención por medio del sistema sensorial. Y está afectado por el neurotransmisor de acetilcolina. Y el ejecutivo se regula, que es el que regula el pensamiento, las emociones y la conducta, está relacionado con la dopamina y la serotonina. Y en un estudio realizado por Fan y colaboradores en San Diego, en donde les hicieron resonancia magnética mientras hacían este estudio del ATN, se encontró que cuando estaban realizando pruebas que requería el circuito de alerta, había una activación talámica. Cuando estaban realizando pruebas que requerían el circuito de la orientación, había una activación parietal, y cuando estaban realizando pruebas que requería el circuito ejecutivo, se activaba la corteza cingulada anterior. Y bueno, aquí podemos ver un esquema de estos 3 circuitos. En verde está el circuito de alerta, que se activa el área frontal derecha y el lóbulo parietal superior. En morado, que son todos estos, ¿sí? Es el circuito de orientación y se activa, tiene que ver con el núcleo pulvinar, con el cólico superior, con el lóbulo parietal superior y el campo frontal visual. Y el amarillo, que solo es es el circuito ejecutivo y se activa el giro cingulado anterior. Ok. Y ahora vamos a hablar de qué se necesita para que la atención sea eficaz. Pues tiene que ver con el neurodesarrollo de la atención, con la genética, con el ambiente familiar y social y con la educación. Primero, hablando del neurodesarrollo, en el nacimiento el circuito más importante es el de alerta, ¿sí? Depende de estímulos sensoriales externos, o sea, del que el cuidador le esté hablando pues al niño, ¿no? Si obviamente no, pues nadie lo pela, pues no se va a estar desarrollando el circuito de alerta. En el nacimiento existen pocas conexiones con el cíngulo anterior, que si recuerdan es el ejecutivo, ¿sí? Y la atención que más se da es la atención reactiva, por eso es muy importante que se estimule a un niño. Pues en el nacimiento de un recién nacido. Al año de edad empieza a haber un tipo de atención más voluntaria, pero sigue habiendo conexiones intercerebrales locales. Y en los preescolares ya se empieza a desarrollar más el circuito ejecutivo. Hay más control del proceso atencional, o sea, de esta atención que se llama goal directed, y hay más conexiones de larga distancia, como de tipo frontoparietales. Y hablando de la genética, pues ahí se ha visto, por ciertos estudios se ha visto que la eficacia de la atención depende mucho de la eficacia que tienen los padres, ¿sí? de la heredabilidad. Se han encontrado que hay más concordancia entre gemelos monocigotos que dicigotos hablando del circuito de alerta y del ejecutivo. También se ha visto variaciones en los genes de dopamina de DAT1, DR4 y COM relacionados con la actividad cerebral, y variaciones en los genes de acetilcolina como el CHRNA, que codifica el receptor de nicotina, puede afectar la atención selectiva. También se ha encontrado que los genes DAT1 y COM afectan la variabilidad individual del circuito de orientación, y que genes de dopamina y acetilcolina afectan el temperamento, que está relacionado con el control ejecutivo y con la autorregulación de los niños. Y hablando de cómo afecta el ambiente y la educación en la atención, se ha también observado que las estrategias que promueven la autonomía en los niños
que los ayuda a que se autorregulen, pues hace que tengan un nivel óptimo de atención. Que la disciplina en niños con temperamento difícil también ayuda a la autorregulación, y esto también ayuda a la atención. Y que los maestros que tienen una relación con los niños, pero que está basada en el apoyo, sí, no más que en el castigo y esas cosas, también pues les ayuda a la autorregulación. También se ha visto que los niños que provienen de familias con bajo ingreso tienen peores resultados en la autorregulación, y por contrario, los niños que vienen de familias con alto ingreso tienen un circuito de alerta y ejecutivo más eficaz. En la segunda mitad del primer año de vida, los niños con un bajo ingreso familiar ya tienen un retraso en el desarrollo. Esto no quiere decir como que hay que pensar de que, ay, pues ya que les hacemos, ¿no? Sino que, pues hay que enfocarnos en promover lo que les ayuda para la eficacia en la atención, pues para que sea mejor para ellos. Y ahora vamos a hablar de la neurobiología del TDA. ¿Cuáles son las bases genéticas del TDA? Bueno, la heredabilidad del TDA, dependiendo del estudio, varía del 0.6 al 0.9, con un 0.71 para el tipo inatento y un 0.73 para, bueno, la presentación hiperactiva. Los genes con más asociaciones significativas para el TDA son los de receptores del gen D1 y D4 de dopamina, y los transportadores de dopamina y serotonina. No se ha encontrado una asociación significativa para genomas. Y bueno, vamos a hablar ahora de las bases ambientales para el TDA, dividiéndolo en prenatales, perinatales y postnatales. De prenatales, pues se ha observado que la exposición durante el embarazo al etanol aumenta el riesgo de presentar síntomas de hiperactividad e impulsividad, y igual en el embarazo, fumar aumenta de 2 veces más la probabilidad de tener TDA que en la población normal. De los perinatales, bueno, el TDA es 2 veces más común en niños con bajo peso al nacer y en niños pretérmino. Y de los postnatales, bueno, no sé si han escuchado, pero está muy de moda de darle a los niños de que omega 3 y omega 6 de que para que no les dé TDA. ¿Por qué? Porque hay ciertos estudios que demuestran que el desequilibrio de ácidos grasos, en especial de omega 3 y omega 6, y la deficiencia de hierro puede estar relacionada con el desarrollo del TDA. La hipoxia neonatal, las convulsiones y el trauma craneoencefálico, pues también se ha relacionado, la adversidad psicosocial y los niveles altos de conflicto familiar también son más frecuentes en niños con TDA. Y hablando ya de las interacciones gen-ambiente, estos estudios son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque demuestran que si las variables juntas sí tienen como una afectación, pero separadas no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se encontró en este estudio de Kahn del 2003 que los niños con el genotipo 1010 de TAT1 que tuvieron exposición del tabaco durante el embarazo tenían más riesgo de presentar síntomas de inatención e hiperactividad, pero si ponían las variables independientes no tenían más riesgo, tenían que estar las dos cosas juntos, o sea, la alteración genética y la del ambiente. De la manera similar, en este otro estudio realizado por Brookings, se encontró que un haplotipo de DAT1 y la exposición de prenatal de etanol pues también aumentaba el riesgo. Y los niños con polimorfismo de DAT1 y DRD4 e igual exposición al cigarro durante el embarazo tenían, en este estudio realizado por Newman en el 2007, tenían una probabilidad tenían de 2 a 9 veces más de tener riesgo de TDA. También se ha visto que el uso de nicotina durante el embarazo y las alteraciones en el gen de CHRNA4, que es de acetilcolina, estuvo asociado con la presencia de TDA. Los adolescentes homocigotos para polimorfismos de edad 1 que presentaban adversidades sociales importantes tenían más síntomas de inatención e hiperactividad. Y hablando ya de la neuroimagen del TDA,
hablando específicamente del volumen cerebral que se ha visto, que los niños y adolescentes presentan en general un menor volumen cerebral en un 3.2% comparados con controles sanos, en un estudio realizado por Castellanos y colaboradores en el 2002. Y en otro estudio realizado por Motovsky en el 2002 también se encontró una disminución del 8.3%, con mayor afectación en el lóbulo frontal, que contaba por la afectación del 48%. Y hay una disminución en el volumen de la corteza prefrontal, de los ganglios basales, de la corteza cingulada anterior, del cuerpo calloso y del cerebelo. Hablando de la corteza prefrontal, se ha encontrado una simetría con una mayor disminución del lado derecho, o sea que el derecho está mucho más pequeño que el izquierdo, pero de todos modos los dos están más pequeños. Hay una disminución del metabolismo prefrontal cuando necesitan los niños con TDA pues hacer alguna actividad que tenga que ver con la respuesta de inhibición. Hay una hipoactividad frontal en la corteza orbitofrontal, dorsolateral prefrontal y en la cingulada anterior. También se ha visto un retraso en el pico de engrosamiento de la sustancia gris de hasta 3 años, comparado, o sea, maduran 3 años después que lo que debería ser normalmente, con igual mayor afectación en la corteza prefrontal. Hablando de los ganglios basales, se ha visto una disminución del metabolismo en el núcleo caudado, también un menor volumen del globo pálido y del núcleo caudado, y también una asimetría del núcleo caudado, que está relacionado con el nivel de severidad clínica. Esto es como muy interesante. Y en el cerebelo, que se ha visto una disminución del volumen del vermis cerebeloso superior asociado igual con la severidad clínica. Y bueno, esta es una tabla muy interesante porque aquí podemos ver los dominios funcionales que están afectados en el TDA. Sí, primero les voy a explicar qué es cada uno de los dominios y después dar un ejemplo de ciertos estudios experimentales que están relacionados con ese dominio. Primero, la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Pues es la selección preferencial de un estímulo sobre otro, o sea, si hay distractores, tú te concentres en lo que tú quieres poner atención. Esto se ha visto que los receptores de dopamina en la corteza prefrontal alteran la atención selectiva. Después vamos a hablar de la atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? Es la habilidad de continuar una tarea por un periodo prolongado de tiempo, pero que sin que se pierda el rendimiento del mismo, ¿sí? Y se ha visto que las variaciones en la noradrenalina afectan la atención sostenida. De la precisión de respuesta, ¿qué es la precisión de respuesta? Es la precisión de una respuesta, sea de manera temporal o espacial, de la conducta ante un estímulo o un evento relevante. Y se ha visto que daño en la corteza prefrontal aumenta el tiempo de respuesta ante un estímulo. La flexibilidad cognitiva. Es la habilidad de cambiar de una tarea a otra sin perder el rendimiento pues, de las dos tareas, ¿sí? Se ha visto que la inactivación de la corteza prefrontal en monos disminuye la flexibilidad cognitiva. La memoria de trabajo es la habilidad de representar cierta información en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, se ha visto igual en monos que es sensible a los niveles de dopamina. El proceso temporal de la información. La habilidad de reconocer y reproducir con certeza intervalos de tiempo específicos. La estimulación de la corteza prefrontal también se ha visto que cambia el proceso temporal de la información. Y por último, la respuesta inhibitoria, que es la supresión de ciertas acciones que son inapropiadas para una tarea determinada. Por eso después dicen que somos inapropiados. Se está relacionado con la respuesta de dopamina en el cuerpo estriado, que está relacionado con la respuesta inhibitoria. Ok, y bueno, esta tablita me gustó mucho porque habla también, lo junta como con los criterios de dominio. Aquí podemos ver los criterios diagnósticos del TDA, pues según el DSM, que está aquí del tipo inatento y del tipo hiperactivo, ya los conocemos como todos bien. Y bueno, en el DSM sería como la atención compleja y el hiperactivo sería de la función ejecutiva. En los criterios de dominio, con que se podía relacionar con la atención, con el control cognitivo o la selección de metas, y acá con la memoria de trabajo, el control cognitivo y la respuesta selectiva, y al mismo tiempo que está relacionado con los dominios
funcionales cognitivos que les acabo de explicar. Entonces está como muy padre. Y bueno, hablando de la atención en específico en el TDA, que se ha visto. Como les platiqué de la prueba de ATN, que valora la atención en estos 3 circuitos, ¿sí? Se observó que después de los 10 años, los niños con TDA tenían una mejoría en los resultados de la prueba. Con los niños de predominio inatento, en esta prueba presentaban una mayor lentitud en el procesamiento de la información, tenían mayores niveles de somnolencia, una lentitud en general y bajos niveles de alerta, o sea que estaba más afectado el circuito de alerta. Sí, los de predominio hiperactivo o combinado estaban más distraídos durante la prueba, tenían pues más dificultad para concentrarse, eran más descuidados y eran más desorganizados, o sea, el circuito ejecutivo estaba alterado. Y bueno, también que se ha visto que los pacientes con TDA en general tienen más errores en las pruebas, pero tienen más variabilidad individual, que depende de cómo se sientan anímicamente en ese momento. O sea que un niño con TDA puede que un día en el mismo examen y haya estudiado lo mismo, le pueda ir bien, y al día siguiente en el mismo examen, aunque haya estudiado lo mismo, le puede ir peor, ¿sí? Y esto está afectado por su afectividad, ¿ok? Y en los niños que no tienen TDA, es como tienen menos variabilidades la respuesta ante estas pruebas. Y también se observó que, bueno, tienen más tiempo para cambiar de foco de atención cuando la situación es incongruente, y tienen peores resultados en el circuito de alerta, aunque son más rápidos en el circuito a veces de alerta y de orientación. Y bueno, hablando ya de la neurobiología del trastorno bipolar. En la parte de la corteza cerebral que se ha visto una disminución de la actividad de la corteza ventromedial prefrontal en los episodios depresivos bipolares y unipolares, y en los episodios de manía comparado con controles sanos. También se ha visto una alteración de la función de la corteza ventrolateral prefrontal, disminuida en la manía, pero se ha visto aumentada o disminuida en la depresión bipolar. Y se ha observado una disminución del grosor en la corteza dorsolateral prefrontal asociada con la duración del trastorno bipolar. Esto pues podemos ver que el trastorno bipolar pues es deteriorante. Hablando de la corteza cingulada anterior, hay un aumento de la actividad de la corteza cingulada en episodios de manía y disminuida en la depresión bipolar. La porción ventral de la corteza cingulada anterior presenta hiperactividad en el trastorno bipolar, también incluido en los episodios de eutimia, y en la porción dorsal está hipoactiva. La disminución del volumen de la corteza cingulada anterior en su porción subgenual en pacientes bipolares está todo el tiempo, independientemente de los episodios, del episodio en el que estén, e incluso se ha observado antes de que que sean diagnosticados con TBP, lo que podría significar que puede utilizarse como un marcador de la enfermedad. Hablando de las estructuras subcorticales, se ha visto una menor activación del núcleo caudado, del putamen, del globo pálido y del tálamo en pacientes bipolares, para tareas que requieren inhibición, disminución de la respuesta del cuerpo estriado para cuando se necesita reconocer caras felices. Se ha visto una disminución del volumen del núcleo accumbens en pacientes con TBP, y en niños y adolescentes bipolares se ha visto que tienen un volumen más pequeño de la amígdala, pero los adultos con TBP tienen un volumen más grande que los controles sanos, ¿sí? Y se ha visto un aumento en la actividad límbica en los episodios de manía y depresión bipolar. Y hablando de los ventrículos, que esto es muy interesante, se ha visto una correlación directa entre el tamaño de los ventrículos y el número de episodios de manía de los pacientes con TBP. O sea, entre más episodios, más grandes tienen los ventrículos. Entonces, eso también habla de que es una enfermedad progresiva y deteriorante. Y hablando de la materia blanca, se ha visto una disrupción en las conexiones de las fibras de la materia blanca que conectan la corteza prefrontal con la amígdala, con el estriado y el tálamo, y aparte son asimétricas y están relacionadas con la fase en la que estén. E igual hay una disrupción de las fibras
de la que conectan la corteza cingulada anterior con la posterior y la corteza prefrontal. Hablando de la función ejecutiva en el TBP, pues se ha visto una mayor disfunción en el área relacionada con la flexibilidad cognitiva y la respuesta inhibitoria. Se ha visto que el 67% de los niños con al menos un padre con diagnóstico de TBP y que después fueron diagnosticados los niños con trastorno bipolar, ya presentaban una discapacidad en la función ejecutiva. Y durante los episodios de eutimia, parece mejorar la función ejecutiva, así como con el tratamiento de los estabilizadores del ánimo. La disfunción en esta área se ha relacionado con la pobre adaptación ocupacional, con las malas relaciones interpersonales, con la falta de recuperación y con mayor número de hospitalizaciones. Hablando de la atención en el TBP, pues igual se ha visto que las deficiencias atencionales en 67 de los niños con al menos un padre con TBP y que después fueron diagnosticados con trastorno bipolar ya tenían una disfunción en esa área antes de ser diagnosticados. Y se ha observado que la atención selectiva, esta varía, depende del estado clínico del paciente, de qué fase se encuentre, pero la atención sostenida se mantiene estable, ¿sí? Entonces también se podría pues usar como un marcador de vulnerabilidad. La memoria verbal en el TBP. Desde el inicio del trastorno bipolar se describen alteraciones en la memoria verbal y que empeoran con el curso del mismo. También se ha visto que con el tratamiento de los estabilizadores del ánimo durante al menos 2 años se mejora la memoria verbal en los pacientes. Y la memoria verbal está relacionada con el desempeño laboral, el funcionamiento social y la habilidad de aprendizaje. La velocidad de procesamiento. Se ha visto que las deficiencias en adultos jóvenes con TBP no empeora o mejora con el transcurso del trastorno, así se mantiene, y está relacionado con un mal ajuste psicosocial. Y ahora vamos a hablar pues del artículo principal. Aquí está el título, ¿sí? Los autores es Torres, Sole y Corrales, es de la revista de Bipolar Disorders del 2017, del volumen 19, se puede encontrar de la página 637 a la 650, aquí está el DOI, y el factor de impacto es de 4.49, que es bastante bueno para hacer una revista de psiquiatría. El diseño del estudio fue un diseño observacional, analítico, prospectivo y transversal. Las variables que se tomaron en cuenta fueron las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes y pues las funciones neurocognitivas, que se valoraron la atención, la función ejecutiva, la memoria verbal, la memoria visual, la memoria del trabajo y la velocidad de procesamiento. Las pruebas neurocognitivas que se utilizaron para velocidad de procesamiento fue el Trail Making Test, el de Stroop Color and Word Test, la escala de inteligencia de Wechsler. Para la memoria de trabajo fue la escala de inteligencia de Wechsler, el Trail también Making Test, pero en su sección B. En las funciones ejecutivas, la clasificación de tarjetas de Wisconsin, también el Stroop Color and Word Test, el Ray Complex Figure Test y el test de fluidez verbal. Para la atención se utilizó el Conners Performance Test. Para la memoria verbal, el California Verbal Learning Test y la escala de memoria de Wechsler. Y para la visual, el Ray Complex Figure Test. Entonces, como podemos ver, para cada una se utilizan como muchas pruebas. Bueno, ¿cómo se escogieron a los pacientes? Los pacientes de TBP, primero se agarraron pacientes con diagnóstico que ya estaban previamente diagnosticados con TBP por medio del SCID-1 en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, y estos pacientes llevaban en remisión 6 meses. Después se les hizo un cribado de TDA. Si pues fueron negativos para el cribado, de ahí se sacó la muestra para los pacientes con solo TBP, o sea, vamos a llamarles PTBP, que eran 70. Y si fueron positivos para el cribado de TDA, se mandaron al Hospital Universitario Valle d'Hebron en Barcelona, ahí se les hizo el diagnóstico de TDA con el CADID, y estos pacientes ya se fueron la muestra de TBP con TDA, y eran 23. Los pacientes con TDA, ¿de dónde se sacaron?
estos igual ya estaban diagnosticados, pero con las mismas pruebas que lo diagnosticaron los otros grupos. Lo sacaron del Hospital Universitario Santa María de Lérida y del Valle de Hebrón, y fueron 50 pacientes. Y los controles sanos, ¿de dónde los sacaron? Pues literal así de la calle de Barcelona y Lérida, que tuvieran más de 18 años, les hicieron un SCID 1 y les hicieron un CAT para pues que no tuvieran ninguno de estos diagnósticos, y fueron 86. Fue aprobado por el Comité de Ética del hospital en donde lo realizaron, y los criterios de exclusión para todos fue otro trastorno mental aparte de TBP y TDA, o sea, nadie más tenía otro trastorno mental, que no tuvieran un coeficiente intelectual menor a 70, que no estuvieran en delirium, que no tuvieran una enfermedad neurológica, que no tuvieran una condición médica severa y que no hubieran recibido TEC ni ingerido sustancias por lo menos en el último año. Y las características sociodemográficas del estudio, las relevantes. Se encontró que los pacientes con TDA tenían pues eran como los pacientes más jóvenes, que es como algo esperado, tenían una media de 37.1, ¿sí? Aunque no es tan diferente que los demás. Hablando de la escolaridad, sí, los pacientes que tenían un mayor nivel de escolaridad eran los pacientes que tenían solo TBP, sí, este es el superior, esta es la media superior y la primaria o secundaria. Y los pacientes, también como es esperado, que llegaron a una escolaridad pues menor, fueron los pacientes con TDA. Y hablando del desempleo, los 3 grupos tenían un mayor nivel de desempleo comparado con los controles, ¿sí? Y entre los 3 grupos clínicos, los que más tenían un peor desempleo eran los pacientes con TBP. Y hablando de los perfiles neurocognitivos del estudio, ¿sí? Aquí ya se tomaron en cuenta todos los estudios que les acabo de decir, ¿sí? Y ya hicimos esta gráfica. Hablando de, bueno, primero podemos ver que los 3 grupos clínicos, bueno, los morados son los controles, los amarillos son los TDAs, los rojos son los que solo tienen TBP, y bueno, esto que es como azul, son los TBPs con TDA. Como podemos ver, en primer lugar, los 3 grupos clínicos pues les fue peor que a los controles, ¿no? Menos en la función ejecutiva, que a los TDA les fue mejor. Y comparado los 3 grupos clínicos, pues a los TBP les fue mucho peor que a los del TDA, ¿sí? Y también podemos ver que se parece mucho, bueno, como dice el artículo, es casi idéntico el perfil del TBP con TDA, comórbido con TDA, a el solo TBP. Aquí está, ¿no? Es el rojo y el azul. Y hablando ya de cada uno, pues respecto a la velocidad a la memoria verbal, a la de trabajo y la velocidad de procesamiento, hubo alteraciones comparado con los controles sanos, pero entre los 3 grupos clínicos no hubo una gran diferencia, ¿sí? En el de la atención sí podemos ver que pues les fue mucho peor a los del TDA, pues como era esperado, ¿ok? Algo pues raro y que no concordaba con lo que hemos estado hablando y con otros estudios es que les fue bien en la función ejecutiva, ¿no? Cuando les debió de haber ido pues mal. Y también podemos ver que respecto a la memoria verbal y la memoria visual, a los TBP les fue mucho peor que a los TDA y que obviamente también a los controles sanos. ¿Ok? Y también en general se puede ver que los TDA pues tienen un perfil neurocognitivo mucho menos severo y más seleccionado a la atención que los grupos con TBP. Y bueno, hablando de la discusión de por qué se dieron estos resultados, de por qué se parece tanto el TBP comórbido con el TDA más al TBP, ¿sí? Y por qué no hay como un deterioro mayor al tener los dos diagnósticos. Esto podría ser porque hay una misma base neurológica, sobre todo en la atención, porque es un fenotipo específico del TBP,
o porque simplemente el trastorno más severo predomina en el perfil neurocognitivo. Y hablando de por qué la función ejecutiva no salió alterado, podría ser porque es un alto relativamente el nivel educativo de la muestra, porque no existen unas pruebas estandarizadas como para medir cada dominio del perfil cognitivo. Hablando de las limitaciones del estudio, de la parte del análisis, pues las variables categóricas como dimensionales se compararon entre grupos utilizando de manera híbrida estadística paramétrica como estadística no paramétrica. Entonces el análisis no es parsimonioso y podría estar subestimado el error tipo 1. También la muestra del grupo comórbido pues fue relativamente pequeña, 23 de 229, que fue el total de toda la muestra. Y muy importante, los criterios de exclusión no permitieron evaluar pacientes con trastorno bipolar severo porque tenían que estar en tratamiento y con remisión más de 6 meses. Y hubo una heterogeneidad en lo que se refiere al tratamiento farmacológico, porque todos los pacientes con TBP estaban en tratamiento, pero con TDA pues no había un control, había unos que sí y otros que no, y también en el comórbido que tenían TBP y TDA, algunos tenían tratamiento para el TDA y otros no, y así. Y bueno, también otra limitación, como les digo, es que no existe una estandarización de las pruebas neurocognitivas, ni siquiera de los dominios. La conclusión del artículo es que los pacientes con TBP y comórbido con TDA está más relacionado con el espectro del trastorno bipolar que con el del TDA en el perfil neurocognitivo, que tener los dos trastornos no causa una mayor disfunción cognitiva que tener solo TBP, y que los pacientes con TDA tienen una disfunción cognitiva mucho más específica relacionada con la atención y de menor grado de severidad. Y gracias.